Bueno, bienvenidos a otro video de Fisiología Virtual. En esta ocasión les quería hablar sobre la relación o la importancia que tiene la tensión superficial sobre la mecánica pulmonar. Y antes de entrar un poco en el tema, les quería mostrar, para que les quede bien clara, la diferencia que hay entre un líquido y un gas, como el aire, por ejemplo. Los puntos rojos ahí representan las moléculas que están o en el líquido o en el aire. Entonces en el líquido las moléculas están mucho más próximas unas de otras y reciben atracción cada molécula de las moléculas que son vecinas, ¿no?, que están alrededor. En el caso del aire, las moléculas están mucho más distanciadas unas de otras, ¿no? Entonces reciben menos atracción de las moléculas vecinas. Entonces, para ver qué efecto tiene la tensión superficial, si nosotros miráramos este esquema, son dos vasos. Uno, en el primero tenemos una molécula bien en el centro, lejos de la superficie, y en el líquido esa molécula lo que tiene es que recibe una atracción que es pareja o la misma atracción de todas las moléculas que son sus vecinas, que la rodean. Ahora, si esto lo comparamos con lo que le pasa a una molécula del líquido que está cerca de la superficie o en la superficie o en la interfaz esa entre el líquido por encima y, aire por encima y líquido por debajo, fíjense lo que pasa. Reciben mucha más tracción de las moléculas que están por debajo en el líquido porque están más próximas de ella una con otra, y reciben mucha menos tracción desde las moléculas que están en el aire porque están mucho más alejadas. Entonces la superficie esa del líquido en el vaso tiende a curvarse, a ponerse convexa, ¿eh? Por eso en general no se vuelca cuando está lleno el vaso, ¿no? Entonces, en el líquido las moléculas están mucho más cerca unas de otras y se atraen, reciben la misma atracción en todas las direcciones. En el aire o en el gas están mucho más alejadas, entonces en la interfase esa entre el líquido y el aire, ahí se produce la tensión superficial. En este esquema, si derramáramos una gota o un chorrito de líquido en una superficie plana y lisa, se desparrama cubriendo la superficie, pero fíjese lo que hace el efecto de la tensión superficial. Tiende a formar una gotita, ¿tá? A que esa superficie o esa interfase entre el líquido y el aire o el gas sea lo más chica posible. Si esto lo lleváramos al caso de un alvéolo pulmonar, lo colapsaría, ¿tá? Bien, entonces la retracción del líquido ese que baña los alvéolos pulmonares, esa gota que se forma, los colapsa, como le decía a nosotros. Por eso el surfactante que produce el pulmón lo que hace es reducir esa tensión superficial para evitar que estos alvéolos colapsen, ¿no? Fíjense, en esto acá mostramos una curva de presión-volumen, en este caso es pulmonar. En el eje horizontal está la presión transpulmonar, o sea que es la diferencia de presión que hay entre adentro del pulmón y afuera del pulmón, ¿no? Y en el eje vertical está el volumen, el cambio de volumen en porcentaje. Entonces fíjense, si lo insuflan con aire, ¿tá?, hay que hacer una presión, o la presión transpulmonar debería ser por lo menos de 21 milímetros de mercurio. Esta rama descendente es la de la desuflación. Y fíjense, la insuflación con líquido, solamente con que hagan unos 7 milímetros de mercurio de presión, lo insuflan o lo llenan con líquido. Después la desuflación con líquido. Esa diferencia de 7 versus 20, 21 milímetros de mercurio se debe fundamentalmente a que para insuflar con líquido no hay que vencer la tensión superficial. Ahora, para insuflar solamente hay que vencer la retracción elástica de las fibras de colágeno y de elastina
del propio pulmón. Ahora, para insuflarlo con aire hay que vencer la fuerza que hacen las fibras de colágeno y de elastina y a su vez la fuerza de la tensión superficial. Entonces, por eso cuesta mucho más insuflar un pulmón con aire que con líquido. Dicho de otra manera, podríamos expresarlo así, que de la fuerza de retracción que tiene el pulmón, o sea, esa tendencia que tiene el pulmón a colapsarse, que la comparte, por ejemplo, con un globo. Todos alguna vez habrán inflado un globo, una vez que lo terminan de inflar, si no le atan la punta, se desinfla. Bueno, el pulmón comparte esa propiedad, tiene esa tendencia a colapsarse. Entonces, 2/3 de esa tendencia al colapso se deben a la tensión superficial y 1/3 a la fuerza elástica del tejido, propia del tejido, que depende del colágeno y de la elastina, ¿no? Entonces, la conclusión en este caso, podríamos decir que es que los pulmones tienden a colapsarse por la retracción elástica o por la elasticidad, ¿no? Hay un video que les dejo el link para que vean de cómo se comporta la fuerza, la ley de elasticidad de Hooke. Bueno, espero les haya gustado y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual.